Bienvenidos a Pollos Red, yo soy Natalia y hoy me he puesto aquí al ladito de la cocina, pero no porque vaya a volverme una cocinera, nada de eso, sino porque quería contaros mi experiencia en psicogeriatría. No tiene nada que ver, lo hago aquí porque tengo que cocinar, tengo que grabar y oye, pues he pensado que es una cosa que puedo hacer a la vez mientras voy cortando unas verdurillas, que es lo que tengo que hacer en realidad. Así que os lo voy a ir contando. Me he dejado aquí una especie de guía para que no se me olvide nada de lo que tengo que deciros y así aprovechamos el tiempo, un 2x1. Bueno, pues no me entretengo, voy a empezar. Lo primero que os quería contar es que yo estuve en psicogeriatría en el rotatorio de prácticas de la carrera, pues hace ya bastante tiempo. En realidad fue el segundo rotatorio que hice, así que hay cosas que no recuerdo con nitidez 100%, pero bueno. Como cosas así relevantes que me gustaría contaros, pues es que cuando llegué allí me sorprendió bastante la valoración que se hacía allí de terapia ocupacional. El horario que yo tenía, bueno, y que la terapeuta tenía en realidad, porque hacía prácticamente todo su horario completo, excepto las tardes, era de 8 de la mañana hasta las 2:30, 3 que paraba. Y luego ya pues se marchaba a comer y volvía por la tarde el día que le tocaba quedarse. Bueno, pues de 8 a 9 de la mañana lo que se hacía era valoraciones, pero no de todas las personas, porque estas otras, que había un mogollón de personas que luego os contaré cómo se estructuraba la unidad de psicogeriatría. Ay, bueno, no lo he contado. Yo estuve en el complejo asistencial Benito Meni, en la unidad de psicogeriatría. Este complejo es inmenso y no solo están allí personas mayores, están personas de cualquier edad. Lo único que tienen en común es que tienen patologías de salud mental. Entonces hay una unidad de larga estancia, de media estancia, de breve estancia y hasta incluso hacen pisos de transición. Y luego pues está la unidad de más mayores, de los ancianos, que puede ser la de psicogeriatría o un centro de día, ¿de acuerdo? O sea, residencia o centro de día, las dos cosas. Yo estaba en la residencia. Bueno, pues ya, ahora ya sí. Lo que yo hacía cuando llegaba por las mañanas a las 8, al principio, pues era leer el parte, que estaba todo informatizado. Íbamos leyendo a las personas que tenía asignadas esa terapeuta y para ver lo que había pasado el día anterior, por si acaso había alguna información que fuese pues importante conocer. Cualquiera, ya sea un cambio de humor o es que se ha caído o hemos detectado alguna dificultad. Quienes escribían estos partes pues eran las auxiliares de enfermería, que pasaban muchísimo tiempo con estas personas, y también por las intervenciones de psicología. El terapeuta intervenía poco en esto, o sea, redactaba poco en estos partes, más bien, ya como digo, los leía, aunque también tenía comunicación y coordinación con el resto de profesionales. Pero es que es un complejo muy amplio. Si tuviese que escribir de todas las personas todos los días, vamos, sería casi impensable, ¿no? Bueno, pues ¿qué más? Pues cuando llegaba por la mañana, como digo, leíamos ese parte los días que no había que hacer evaluación. Y los días que sí, pues porque entraba una persona nueva o porque tocaba el seguimiento de los 6 meses, porque todo el mundo allí, la forma de organizar los casos, por decirlo de algún modo, pues era una valoración inicial y valorando en este caso pues las funciones cognitivas, las actividades de autocuidado, aseo, baño, alimentación, vestido y desvestido, deambulación, todo como una manera un poco global de las ocupaciones de la persona y también el sistema, la red familiar, ¿no? Y ya después se marcaban unos objetivos que estaban establecidos por el propio programa informático, por lo que tampoco había mucho lugar ahí a la divagación, sino que tenías que elegir el que más se adecuase de los que te ofrecía el programa para trabajar. Y era una forma también de valorar si se estaban cumpliendo o no. Entonces, como digo, se hace esta valoración, se comienza a intervenir con la persona, se les asocia un grupo, porque hay varios, ahora os explico, y a los 6 meses se vuelve a valorar. Entonces, eso es lo que se hacía por las mañanas. Si no había nadie, pues leíamos parte, y si había alguien a quien valorar, pues entonces teníamos que subir a las habitaciones, que eso estaba genial, y podíamos observar a esa persona haciendo sus actividades de la vida diaria. Si no subíamos, pues quien lo hacían eran las auxiliares, que tenían en realidad una gran carga de trabajo, esto debo decirlo. Yo no sé muy bien cómo podrían organizarse, porque de verdad que eran muchísimas personas para poco personal al final, porque no es que fueran pocas, eran muchas auxiliares también, ¿no? Pero es que aún así era demasiado. Supongo que en este caso... Aquí. Bueno, en este caso yo creo que esto pasa en la mayoría de los recursos de personas mayores, por desgracia, y es una realidad que debería de cambiar, porque la asistencia al final siempre mejoraría si pudiésemos trabajar todos con muchísima más calma. ¿Qué quieres?
¿Algo de comer? Voy a darle una galleta. A ver. Bueno, pues como decía, por las mañanas hacíamos eso. Cuando teníamos que subir era muy interesante porque también podíamos utilizar los productos de apoyo, dar alguna pauta de recomendación a las auxiliares para que interviniesen de una manera o de otra. Bueno, era interesante en realidad. Tómale aquí. Bueno, que era bastante interesante poder observar a la persona. Lo único malo, pues que no deja de ser pues una habitación de residencia, que no es la habitación propia de la persona y que esas personas no van a volver a sus domicilios. Entonces, pues tienes que cambiar un poco ahí el chip también como terapeuta y ver qué es lo que se puede hacer con los medios que se tienen, ¿no? Y también, pues teniendo en cuenta que, como decía, los auxiliares en este caso están muy sobresaturados de trabajo y tampoco podríamos estar ahí dando 800 pautas para cada persona porque, o sea, puedes hacerlo, pero no te van a hacer caso. Así que es un trabajo bastante complicado de categorizar y de organizar y de ejecutar, en realidad. Así que, ¿qué más me queda? Vale, de esta parte creo que nada más. Bueno, sí decir quizá que sí que pude notar que allí la persona, la terapeuta ocupacional, tenía mucha carga administrativa. Como decía, los informes a los 6 meses pues tenían un plazo súper rígido, el programa informático te lo marca, si lo hacías más tarde, no, o sea, es decir, no se podía hacer más tarde porque el programa informático detectaría que lo has hecho más tarde. Entonces al final los pocos minutos o tiempo libre que quedase a la terapeuta entre los talleres y las valoraciones eran para estar prácticamente encerrada en el despacho pasando tema administrativo, ¿no? Pues valoraciones que haya pasado para que se queden reflejadas, valoraciones de seguimiento, detección de alguna cosa, cambio de objetivos, al final muchísimo rato de despacho, que digo yo, el terapeuta de despacho. Bueno, la segunda cosa que os quería contar era un poco la estructura de esta unidad de psicogeriatría. Eran un montón de personas, no me sé ahora el número, pero rondaban los 50. Estaban divididos en 2 salas, la terapia ocupacional tenía 2 salas y una de las personas una de las salas tenía personas que estaban pues un poco mejor y la otra pues que tenían un poco más de deterioro, ¿de acuerdo? Algunos, la mayoría, bajaban en silla de ruedas y esto también dificultaba un poco que bajasen o no porque había que subir a por ellos a planta. Así que muchas veces si no había auxiliares suficientes para que bajasen, pues había personas que se quedaban sin bajar y esto no se debería de poder consentir. No tiene nada que ver con la terapia ocupacional, esto es una queja al sistema, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en estas salas más o menos hacían lo mismo, solo que adaptando las capacidades de cada grupo, ¿vale? En el grupo más grande se quedaban 2 auxiliares y en el grupo pequeño pues 1. Y iban alternando actividades por objetivos, pues a lo mejor un día trabajaban por la mañana fichas cognitivas y luego después trabajaban manipulación, o en otra a lo mejor estaban trabajando imagen corporal y recuerdo que se pintaban las uñas, o estaban trabajando actualidad y leían el periódico. Bueno, estaba genial, ¿no? Hacían diferentes grupos y pues cada uno también podía elegir si hacer o no hacer, no se obligaba ahí a nadie a que hiciera algo que no quisiera, ¿no? Se intentaba que la persona pues por lo menos participase y que si no quería hacer la actividad, pues bueno, quizá no tenía por qué hacerla, pero que estuviese ahí, la relación con los compañeros, eso también se intentaba fomentar y estaba bien. La terapeuta en este caso no se quedaba, perdón, voy a hacer un poco de ruido, que voy a abrir los puerros. Muy bien ya. La terapeuta en este caso no se quedaba en las salas, que fue una cosa que yo eché de menos, que no se quedaba interviniendo 100% con las personas que se quedaban en la unidad de terapia, sino que subía a planta y hacía otros grupos con las personas que no bajaban a terapia porque no tenían objetivos propios de ella. Lo que hacía la terapeuta pues era un grupo de Gradior, que es trabajar en un programa informático que ya lo conté para estimulación cognitiva en otro vídeo, juraría, sí. Y eso es lo que hacía, buscaba a las personas, las llevaba a la sala de informática y allí pues hacía que hiciesen el programa de Gradior durante la sesión correspondiente. Todos tenían la suya y pues bueno. Otra cosa que hacía era un taller de psicomotricidad, era como gerontogimnasia, un poquito bastante leve porque en realidad de psicología, o sea de cognitivo, de función cognitiva tenía poco, así que mejor voy a renombrarlo como gerontogimnasia, ¿vale? Y bueno, pues esto pues es lo que se puede, ya digo, porque al final era tener que buscar a las personas a ver dónde estaban y tener que
insistirles para que vinieran, porque en muchos casos vivir en una residencia pues se acomodan, no les apetece hacer nada y bueno, era algo difícil, pero había una cosa que me gustaba mucho de este grupo y era que la terapeuta ya les había explicado los ejercicios que tenían que hacer, entonces pues eran ellos quienes decidían qué ejercicios tenían que hacer, ¿no? Pues a cada uno le iba preguntando, venga, pues dinos un movimiento de hombro, y a lo mejor alguien decía, venga, pues hacemos todos, ¿no? Y estaba genial, y también hacían un poco de orientación temporoespacial al principio y al final de la sesión, y se acababa siempre con relajación, que es como suelen ser estas sesiones, ¿no? Así que en este caso interesante. A ver qué más grupos, que no me olviden. Bueno, a VDs también lo he dicho, cuando subía a habitación, pero también se podían entrenar. Se llevaba a la persona a su habitación y a lo mejor pues establecían pautas para ver pues cómo se abrochan los cordones, los botones, las cremalleras, la selección de su ropa. Ese tema también era muy complicado porque de nuevo influye aquí el tiempo de las auxiliares, porque una cosa es que el terapeuta valore una vez y otra el trabajo diario que las auxiliares complementan. ¿Qué Naki? ¿Qué quiere una galleta que están aquí? Qué graciosa eres, ¿eh? ¡Uy, qué mona! Ahora te doy, espera, que estoy cocinando. Bueno, y entonces, pues, como digo, las AVDs se podían trabajar, pero de una manera bastante básica, ¿no? O sea, lo que más, pues intentar que las personas mantuvieran las capacidades el máximo de tiempo posible y que pudiesen seguir vistiendo, aseándose lo máximo que puedan, ¿no? Pues que a lo mejor el auxiliar les dejase en la habitación por la mañana a primera hora y que se fuera vistiendo solo, mientras a lo mejor ese auxiliar ayuda a alguien que lo necesita más, ¿no? Pues esa es la idea, y ahí es donde influía un poco la opinión del terapeuta ocupacional, y eso estuvo genial. ¿Qué más? También había un programa de radio. Los perros, la intervención asistida con perros, que sabéis que me encanta, iban cada 15 días y también trabajaban con un grupito bastante especial, que su objetivo en ese caso eran las habilidades sociales, y hicieron unas actividades que a mí es que me gustan mucho, ¿no? Pero que en realidad me parecieron que estuvieron muy bien. Y la otra cosa que estaba introduciendo la terapeuta ocupacional ya cuando me marchaba era un programa de integración sensorial para personas que tenían mucha dificultad de estimulación a nivel basal, y bueno, que estaba respondiendo muy bien, pero no puedo contar más porque ya me fui. Acabó mi rotatorio de prácticas, que fueron 2 meses y medio, como en todas, y ya no sé cómo continuaría, pero imagino que muy bien. La terapeuta, la verdad es que un encanto, yo me sentía a gusto. Y con esto ya pues meto el siguiente tema, que era mi experiencia básicamente. Como estaba contando, pues estuve muy a gusto. La única sí quejilla pues que puedo tener, pues este centro, el complejo asistencial Benito Meni, está dirigido por hermanas hospitalarias. Es un sitio religioso, evidentemente, y había que ir a misa. Entonces, bueno, al principio pues me chocó un poco, porque sí que es cierto que la devolución que obtuve cuando pregunté por este tema fue que era una actividad significativa para las personas que estaban allí. Pero bueno, a mí también me lo pareció que era significativo, pero me parecía un poco mal que muchas veces se suspendiese la terapia ocupacional por ir a misa, cuando el resto de terapias, como fisioterapia, por ejemplo, psicología, pues no se suspendían. Eso pues me parecía injusto. Pero bueno, quitando eso, pues ya está. Yo creo que las personas, pues si tienen un sentido religioso y tienen que ir a misa, pues mira, que vayan y ya está, tampoco no pasa nada, ¿no? Como siempre digo, la ocupación, la motivación y el significado de las cosas, las actividades, influyen muchísimo en la manera que tenemos de hacer, de rehabilitar, de aprender, en todo. Así que yo estoy a favor de eso totalmente. Y como digo, pues la terapeuta muy simpática, me dejó hacer, siempre hacemos un caso clínico cuando vamos al rotatorio de prácticas, y allí pues escogí un caso, y aunque allí se trabaja de manera grupal, como había contado ya, que la terapeuta siempre trabaja de manera grupal allí, pues yo pude tener a la persona conmigo sola y llevarme a una habitación, a una sala, y a su habitación también, y probar las cosas y las actividades que yo fui considerando, y también me pude hartar a pasar escalas de valoración que me han venido muy bien, pues también para coger esa confianza, soltarte y bueno, pues ir aprendiendo cómo se hace y cómo hay que conectar con el paciente, que es algo fundamental. No paciente, con la persona, que no me gusta llamar a nadie paciente. Y bueno, yo creo que nada más, a ver. Bueno, sí, que me pareció un poco caótico al principio, porque he dicho que eran 2 salas de terapia ocupacional, sí, pero aparte, como era un complejo, pues estaban las personas divididas por unidades. La unidad A, B, C, D, así. Y eran en función de las capacidades y el estado de salud que tuviese cada uno.
Entonces me resultaba muy complicado saber de dónde venía cada persona, cómo poder adaptar cada actividad, porque luego bajaban y estaban todos juntos. Y esto me pareció muy caótico y yo pensaba, si yo tuviese que trabajar aquí o en algo parecido, ¿cuánto tiempo tardaría en aprenderlo? Bueno, pues ahora tengo compañeras que por fin pues tienen el placer de poder trabajar en geriatría, no en psicogeriatría, que la diferencia es lo de salud mental, ya os dije, pero bueno, el concepto de trabajo es más o menos igual. Y también lo comentan, ¿no? Esta queja de, es cierto que es caótico, que son muchas personas, que conocerlas a todas requiere tiempo y que, bueno, pues que hay que al final tener un trabajo muy coordinado con el resto de los profesionales. Tranquila. Y eso no hay que perderlo de vista, pues nunca. Y nada más, yo creo. Espero no haberos dado mucho la chapa, que yo aquí me he liado a cocinar como Arguiñano, me he liado a hablar y no hay quien me pare. Pero bueno, oye, ya estoy acabando, así que maravilloso. 2 cosas hechas. Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que siempre podéis ser el apoyo de alguien y hasta pronto.